El liderazgo de Cefas. Ahora veamos algunas citas en las que se denota el liderazgo de Pedro en la iglesia. Pedro tenía la autoridad de nombrar nuevos apóstoles. Antes de él, solo Cristo había escogido a sus discípulos. Es hasta en esta cita de Hechos de los Apóstoles cuando, además de Cristo, alguien más elige a un nuevo apóstol. ¿Y quién lo hace? Cefas, Pedro. Uno de aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos era de unos 120, y les dijo. Hechos 1:15. Tenemos, pues, que escoger a un hombre de entre los que anduvieron con nosotros durante todo el tiempo en que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue llevado de nuestro lado. Uno de ellos deberá ser, junto con nosotros, testigo de su resurrección. Pedro decreta, tenemos que escoger a un nuevo hombre para que reemplace a Judas, quien se había suicidado. Presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Hechos de los Apóstoles, 1:21-23. Los dos postulantes son Barsabás y Matías. ¿A quién fue el que eligieron? Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Hechos 1:26. Fue agregado a los 12 apóstoles. No solamente discípulos, sino ya es un apóstol. Apóstol significa enviado por, en este caso enviado por Jesús. Eran 12 los apóstoles nada más. Se suicida Judas, quedaron 11 y ahora hay 12 nuevamente. Y lo podemos confirmar en el capítulo siguiente. Entonces Pedro, con los 11 a su lado. Hechos de los Apóstoles, 2:14. Pedro más los 11 a su lado, ya son otra vez 12. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y les dijo. Esto es justo después de Pentecostés. ¿Quién es el que empieza a hablar? Pedro, Cefas. Judíos y habitantes todos de Jerusalén, que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras. Hechos 2:13. ¿Y qué sucedió después del discurso de Cefas? Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas 3,000 almas. Hechos 2:4. Se unieron unas 3,000 personas a la iglesia. Y también la presencia de Pedro era muy importante para la iglesia, a tal punto de que la gente se sentaba a su paso para que tan solo la sombra de Pedro los tocara y así fueran sanados. Más aún, cantidad de hombres y mujeres llegaban a creer en el Señor, aumentando así su número. La gente incluso sacaba a los enfermos a las calles, y los colocaba en camas y camillas por donde iba a pasar Pedro, para que por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. Hechos 5:14-15. Y también veamos que en el capítulo 15 de Hechos nos muestra de que había una discusión entre la comunidad cristiana. ¿Qué era lo que discutían? Bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no podéis salvaros. No se ponían de acuerdo si los gentiles que se habían convertido al cristianismo debían de circuncidarse o no para ser salvos. Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos. Así que fueron donde Pablo y Bernabé y continuaron discutiendo, pero no llegaron a una solución. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Acaso Pablo agarró la Biblia, que aún no existía, y empezó a buscar citas y dijo, de ahora en adelante vamos a hacer esto? No dijo eso, no sucedió eso. ¿Qué fue lo que hicieron? Y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén, donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Hechos 15:1-2. Pablo y Bernabé acudieron a los demás apóstoles y presbíteros. Los apóstoles fueron los primeros obispos. Presbítero es lo mismo que sacerdote. Así que Pablo y Bernabé fueron donde los obispos y los sacerdotes para encontrar una solución. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Entonces se reunieron los obispos y los sacerdotes en este concilio, en esta reunión para discutir un asunto. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo, Después de que terminara la discusión, ¿quién fue el que se puso de pie para dar su conclusión, para dar su veredicto, para tomar su decisión? Pedro se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Hechos 15:6-7.
Después de eso fue que se acepta que los gentiles pueden ser salvos sin necesidad de circuncidarse. De no haber sido por Pedro, hoy día todos deberíamos de circuncidarnos. Dios le reveló eso a Pedro en un sueño unos capítulos atrás, pero fue hasta en ese momento en el que lo hizo público y lo decretó. Los gentiles pueden ser salvos sin necesidad de ser circuncisos. Ahora veamos una cita que los protestantes usan para quitar la autoridad a Cefas o Pedro. Acordémonos que el nombre que Cristo le puso fue Cefas, pero nosotros lo llamamos Pedro. Fue un momento en el que el Pablo le recriminó algo que no le pareció bien del actuar de Pedro, de Cefas. ¿Qué fue lo que hizo Cefas? Mas, cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara, porque era digno de reprensión. En el versículo siguiente nos explica por qué. Pues antes que llegaran algunos del grupo de Santiago, comía en compañía de los gentiles, pero una vez que aquellos llegaron, se le vio recatarse y separarse por temor de los circuncisos. Gálatas 2, 11-12. ¿Qué fue lo que le reclamó Pablo? Que el mismo Cefas, que había aceptado a los gentiles a ser salvos sin necesidad de circuncidarse y pasaba tiempo con ellos, comía con ellos, ahora al percatarse de que los judíos de nacimiento llegaron y lo están viendo, se mantiene alejado de los gentiles. A Pablo no le pareció bien eso y se lo reclama. ¿Acaso le está quitando autoridad a Cefas? ¿Acaso está cambiando la doctrina que Cefas había dicho? En ningún momento. Simplemente la Biblia nos está diciendo de que nosotros podemos dar nuestra opinión y podemos reclamar a un superior, a un líder, cuando comete algo que creemos que no está bien. Nosotros como laicos o fieles podemos reclamarle o podemos mencionarle a un sacerdote si vemos que comete algo que no nos parece. Los sacerdotes también pueden manifestarse ante un obispo si el obispo comete algo indebido. Los obispos también pueden reclamarle al Papa si creen que el Papa ha dicho o hecho algo indebido. Eso no le está quitando autoridad. Lo único que se está haciendo es reclamarle algo a un líder cuando este líder está haciendo algo malo.